Hola, ¿cómo estamos? Otra vez juntos con un nuevo videíto y una nueva perlita bíblica para poder compartir con ustedes y a la vez comunicarnos una vez más. En esta oportunidad, la perlita la he titulado ¿Me amas? Sacando la pregunta de Jesús a Pedro. ¿Se acuerdan? Aquella famosa pregunta de Jesús a Pedro. Ahora, digo yo, ¿no? ¿Qué haríamos cualquiera de nosotros si el Señor de pronto se nos presentase delante, pero no en una reunión de alabanza, ni al final de una prédica maravillosa, donde todos estamos en un momento, quizá, eh, que podríamos contestar sin pensar? Si alguien nos dice, ¿amás a Jesús? Sí, cómo no, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pensaríamos nosotros si el Señor de repente se nos apareciese estando nosotros a solas, solos nosotros con Él, ya sea en nuestra casa o en cualquier lugar donde estuviésemos, pero a solas? ¿Qué diríamos? Yo creo que muchos de nosotros comenzaríamos a temblar, no sé, porque se nos vendrían a la mente tal vez cosas que hemos hecho o que no hemos hecho, y por ende le hemos demostrado al Señor que no lo amábamos tanto. En el caso de Pedro recordamos la negación de Pedro, ¿verdad? Pero bueno, yo pensaba, ¿no? Si el Señor se me apareciese y me preguntase, ¿me amas? Sería tremendo. Pensalo, ponete en el lugar de Pedro. Eh, Ellos estaban pescando ahí junto al mar de Tiberias y de repente se aparece el Señor Jesús. Y ustedes fíjense qué notable que de repente Pedro, cuando vieron al Señor en la arena, en la playa, él fue uno de los que dijo, es el Señor. Y cuando aseveraron que sí, que era el Señor resucitado, ya se les había aparecido otras veces también a ellos, dice que Pedro no pudo ni siquiera esperar. Claro, Pedro tenía un temperamento que a lo mejor es como el tuyo, ¿no? Era avasallante, era vehemente, osado. Entonces, él dice que se ciñó las ropas de pescador y nadó hasta la playa. No pudo esperar a que el bote llegara hasta allí para encontrarse con su Señor, a quien él amaba, y amaba mucho, como tal vez vos, como quizás yo. Pero bueno, a pesar de que Pedro hizo muchas cosas que demostraban al Señor que lo amaban, como tal vez vos o tal vez yo, también hizo otras que parecían como aquellos que dicen, borrás con el codo lo que escribís con la mano, ¿no es cierto? Ahora nosotros nos podemos preguntar por qué Dios, Jesús, ¿no es cierto?, le pregunta a Pedro 3 veces si lo ama. Esto lo encontramos aquí en el Evangelio según San Juan. Es un pasaje muy conocido, muy predicado, muy escuchado. En el capítulo 21, los textos del 15 al 17, ¿qué dice? Bueno, lo leo porque a lo mejor alguien no lo conoce tanto. Y dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él dijo, Jesús, apacienta mis corderos. Y volvió a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y le volvió a decir por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entonces dice que Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Entonces,
lo que sacamos de este pasaje bíblico es que Jesús le hizo esta pregunta directamente a Pedro y no a los otros por un motivo muy especial. Había una causa y es la siguiente, de pronto, que nadie, mis amados, puede pastorear las ovejas de Jesús si no le ama a Él profundamente. Y esto quizá a alguien que esté escuchando este video le responderá alguna pregunta que a veces yo he escuchado, yo misma me he hecho en épocas de mi vida, viendo a lo mejor a algunos pastores o líderes que están ocupando la responsabilidad de pastorear, tratar o maltratar a las ovejas de Jesús. Y aún peor, a los corderitos, o sea, los recién nacidos. Entonces, volvemos al tema. Nadie puede pastorear las ovejas del Señor si no le ama a Jesús profundamente. Porque, decir la verdad, uno cuida las cosas de alguien cuando uno ama a ese alguien, ¿sí? Porque si de repente nos dejan o alguna persona a cargo o alguna cosa en especial, por más importante y valiosa que sea, pero el dueño de eso o de esos a nosotros no nos genera demasiado cariño, entonces es como que uno descuida un poco o cuida por arriba o así nomás. En cambio, cuando lo que nosotros tenemos que cuidar, se nos ha dado la responsabilidad de hacerlo, pertenece a alguien a quien nosotros amamos de verdad, qué diferente que es nuestra posición. Ahí nosotros realmente demostramos y mostramos nuestro amor en la forma de cuidar, de proteger, de no querer perder ese objeto que es valioso para el dueño. Y las ovejas, mis amados, son muy valiosas para Jesús. Por eso Él, cuando envía a alguien al ministerio, a todo aquel que quiera servir al Señor en este tipo de ministerio, tiene Jesús que hacerle la misma pregunta. Y nosotros deberíamos verdaderamente estar atentos a esta pregunta. Hoy mismo, a vos tal vez que estás escuchando este videíto, a mí el Señor nos está preguntando, ¿me amas? Y tal vez digas, pero ¿cómo no voy a amar a Cristo? ¿Cómo no voy a amar al Señor? ¿Qué voy a estar haciendo si no? Soy cristiana, soy evangélica, soy pastor, soy pastora, soy esto, soy lo otro. Pero bueno, eso, mira, que seas un ministro del Evangelio, que seas lo que seas, ni el más elevado oficio, mis amados, dentro de la iglesia hace innecesaria esta pregunta. Claro que no. Hubo una vez un apóstol que no amó al Señor. ¿Lo recordás? Él ambicionaba 30 piezas de plata. Un buen precio por el que vendió a su Señor. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que podemos tener la posición más alta dentro de la iglesia y sin embargo, mis amados, no amar la persona de Cristo. Nuestro nombre puede estar escrito, registrado en los libros de los ministros, ¿no es cierto?, de los líderes cristianos y aún en los anales de la historia, por gente encumbrada que podemos llegar a ser en el ministerio. Y sin embargo, mis amados, con todo eso, no estar nosotros mismos escritos en el libro de la vida del Cordero. Por eso es necesario que nos hagamos esta pregunta. ¿Amo al Señor? ¿Amo yo al Señor?
Nada hace, mis amados, recordarlo, nada hace que no necesitemos esta pregunta. El celo por las cosas del reino, el gozo, las manifestaciones poderosas y milagrosas de Cristo, nada hace que yo me salve de que el Señor, si yo lo quiero servir, si quiero estar en el ministerio, que no es ni más ni menos que servicio, me haga esta pregunta. Pedro era una persona con un espíritu ardiente realmente, ¿no? Con un corazón ardiente. Él era impetuoso, era arriesgado. A lo mejor vos también sos así. ¿Recordás cuando en el mar de Galilea él gritó, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti, caminando sobre las aguas? ¡Wow! ¡Qué osado, Pedro!, ¿no? ¡Qué fe!, podríamos decir nosotros. Aquí mismo, en este relato que yo te estoy compartiendo, en el capítulo 21 de San Juan, cuando ellos están en el mar, como te decía, pescando, y de repente ven al Señor. Te lo comenté al principio. Él es tan vehemente, él es tan avasallante, él es tan sanguíneo, que quería acercarse al Señor. Y cualquiera que lo ve puede decir, él ama al Señor más que todos. Por eso el Señor le pregunta, ¿me amas más que estos? Porque a veces, mis amados, nosotros vemos gente en el ministerio que pareciera que no hay otra persona que ame más a Cristo como ese que estamos viendo, ¿no es cierto? Porque siempre está, va, viene, es activo, está dispuesto, pareciera la persona más fiel de la tierra al Señor y pareciera que ama a Dios sobre todas las cosas. Y sin embargo, con el transcurrir del tiempo, con el pasar del tiempo, uno puede comprobar que ese amor no era tal, que a lo mejor ese gran amor, ese gran despliegue de manifestaciones y qué sé yo, que hacía la tal persona, no era tanto porque amaba al Señor, sino porque se amaba a sí mismo, porque quería escalar posiciones, porque quería conseguir tener logros en el ministerio, porque quería ser renombrado, porque quería ser famoso, reconocido. Por eso, como el Señor Jesús conoce nuestros corazones de verdad, es que pregunta, ¿me amas? Porque fíjate que a pesar de ese celo temerario de Pedro, a pesar de esas demostraciones absolutas pareciera de amor, el Señor le pregunta, ¿me amas? Tal vez vos, tal vez yo, tal vez alguno de todos nosotros en este tiempo, seamos gente que sirve a Dios, que predica, que ora, que ayuna, qué sé yo, a lo mejor hasta le damos ímpetu a todo lo que nosotros tocamos, pero igual tenemos que preguntarnos sinceramente si amamos al Señor. Porque como te decía recién, hay un celo que mucha gente tiene hacia Dios que está alimentado simplemente por la importancia que esa persona le da a las opiniones de los demás. Y ese celo se mantiene justamente por ese mismo deseo de la persona a ser considerado útil. Qué bueno, ¿no? Que nos podamos dar cuenta de todas estas cosas, que cada tanto el Espíritu Santo nos ayude para que podamos nosotros mismos hacer una auditoría de nuestro amor por Jesús y realmente ver cómo le estamos sirviendo, cómo estamos apacentando sus ovejas, sus corderos, cómo estamos haciendo la obra para el Señor. ¿Lo hacemos realmente por amor a Jesús o lo hacemos por todas estas cosas que recién yo te estaba
compartiendo. Qué sé yo, a veces, como recién decíamos, este celo y todo esto que se ve proviene más de nuestra naturaleza que del santo fuego de la gracia de Dios. Y de hecho, este celo ha permitido a muchas personas hacer muchas cosas. Pero sin embargo, mis amados, cuando lo han hecho todo, ¿qué ha quedado? Ha sido, como dicen Corintios, címbalo que retiñe. ¿Por qué? Porque realmente no amaban a Jesucristo esas personas. Se amaban a sí mismos, amaban la obra, amaban su fama, amaban su posición eclesiástica, tantas cosas, ¿no es cierto? Entonces, convengamos que ser vehemente, ser una persona que se entusiasma por todo, qué sé yo, hacer mil cosas, no son o no es una evidencia concluyente para que nosotros digamos, amo a Jesús. Por eso te decía, ¿qué pasaría si Jesús se te planta delante, te mira a los ojos y te pregunta, ¿me amas? ¡Wow! Yo ya estaría temblando, me parece. ¿Qué te pasaría a vos? ¿Seríamos capaces nosotros de decirle, sí, Señor, te amo? Ante esos ojos de llamas de fuego, ante esos ojos que te escudriñan, que se clavan dentro de tu alma y que ven lo que está bien dentro de nosotros, ¿podríamos decir sin ningún tipo de problema que lo amamos? Ojalá que sea así, que muchos de nosotros o que todos debería ser, podamos responder de esa manera. Así que mis amados, la mayor abnegación no es prueba de amor. Fíjense, Pedro pudo decir en una oportunidad, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, le dijo a Jesús. O sea que Jesús sabía todo el sacrificio que Pedro y los demás habían hecho por su causa. Y a pesar de eso, a pesar de que Pedro dijo, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte a ti, ¿no parecería eso una prueba de gran amor? Sin embargo, Jesús le pregunta, ¿me amas? Otra más. Quiere decir que yo puedo dejarlo todo para meterme en el ministerio, para hacer esto o lo otro. Y sigo sin amar de verdad a Jesús. Muchos hombres y mujeres de Dios aún han sufrido prisión por causa de Cristo. Sin embargo, no han sido, mis amados, cristianos sinceros. El amor al Señor es esencial. Y a veces, lamentablemente, esa joya que es amar a Jesús no está en nuestros corazones. Y nada absolutamente puede compensar su ausencia. Nada. Si no hay amor al Señor, hagamos lo que hagamos, no compensará lo que es el amor a Él, a nuestro amado. Solo el hecho de pensar que tal vez ese amor esté ausente en nuestros corazones sería algo que nos debería hacer temblar. Desde este momento que lo estamos escuchando, hasta que verdaderamente, mis amados, podamos decir, sí, Señor, te amo, tú sabes que te amo, y demostrárselo amando a los suyos, cuidando sus corderitos, sus ovejas, de verdad, sin importar si somos remunerados, sin importar, aunque sea válido que tengamos que serlo.
Pero a nosotros no nos tiene que interesar, sino que lo que nos tiene que interesar es hacer todas las cosas perfectas para aquel que nos amó primero y nos sigue amando y espera de nosotros que así como el Espíritu Santo ha derramado en nuestros corazones su amor, nosotros podamos amarle a Él y amar a nuestros congéneres y semejantes y a sus ovejitas y corderos y cuidarlos tal como Él mismo lo haría, porque Él hoy lo hace a través de nosotros. Qué bueno que lo entendamos, mis amados. Cada uno de nosotros, queridos hermanos que me están escuchando, cada uno de nosotros debemos oír la pregunta que acabamos de leer en el Evangelio de Juan. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ponele tu nombre. Ponele tu nombre. Y el nombre de tu papá. Yo tendría que decir Cristina, hija de Nelson. ¿Me amas? Wow, porque el Señor es muy enfático y es muy personal. ¿eh? Simón, hijo de Jonás, porque había otros Simón, pero este era el hijo de Jonás. Como a vos te puede decir tu nombre y el nombre de tu papá, o tu nombre y apellido, para que no quepa duda que es a vos a quien te está preguntando, a quien te está haciendo esta pregunta tan tremenda. Podríamos decir de Pedro que, podríamos decir tantas cosas de Pedro, ¿no es cierto? Que podríamos decir que fue a la universidad durante 3 años y tuvo como maestro a Jesucristo, ni más ni menos. Quiere decir que él aprendió muchísimas cosas. Sin embargo, con toda su sapiencia, con toda su experiencia, con todo lo que abarcaba el haber tenido el maestro o al maestro de los maestros como profesor en la universidad, sin embargo, le cabía la pregunta, ¿me amas? Hermanos queridos, podemos digerir doctrina tras doctrina, podemos trabajar duro para la obra de Dios, pero es bueno en este tiempo, sobre todo en este tiempo final, que el Señor venga y nos haga esta pregunta, que nos enfrente y nos confronte con esta realidad. Saber es bueno, pero amar es mejor. Pedro había sido enviado, comisionado con los demás discípulos, se le había dado la posibilidad de que sane enfermos, resucite muertos, el Señor los mandó como misioneros, los mandó de 2 en 2, los mandó con los 70, los mandó y los demonios se le sujetaban, pero lo mismo, su amor tuvo que ser examinado. Por eso, amado mío, amada mía que me estás escuchando, hagas lo que hagas, se te sujeten los demonios, prediques las mejores enseñanzas, no sé, sirvas a Dios de las formas más variadas que puedas encontrar, tu amor por Él tiene que ser examinado por el mismo Jesucristo. Y la auditoría a tu vida tiene que venir. Tiene que venir en algún momento. El Señor lo va a hacer. Pedro había caminado sobre el mar. Sus pies habían caminado sobre el agua, cosa que los pies de ninguna otra persona han hecho jamás, mis amados. Sin embargo, el Señor Jesús le pregunta, ¿me amas? Él le podría decir, Señor, escúchame, te he dado pruebas, mire de prueba de que te amo, ¿cómo me venías a preguntar semejante cosa? ¿No es cierto? Porque nosotros a veces los seres humanos pensamos que porque hacemos esto o lo otro, que porque dimos tanto dinero, que porque fuimos a tantos lugares, le estamos demostrando al mundo y a Dios que somos los mejores y que le amamos con todo nuestro ser. Pero asimismo, el Señor nos pregunta, hoy,
a vos que estás escuchando este video y a mí que lo estoy grabando. ¿Me amas? ¿Sabes por qué, mi amado? Porque el amor es una fuerza transformadora. ¿Viste que nosotros nos vamos pareciendo a aquello que amamos? Fíjate en los matrimonios que se aman durante muchos años en la vida. Cuando llegan a una etapa de su vida juntos, son parecidos, el uno con el otro. A nuestra familia, que somos 7 hermanos, 6 mujeres y un varón, a mí a veces me decían Nelson chico, y otras veces me decían sos igual a tu mamá, otros sos igual a tu papá. Yo decía, pero ¿me parezco a mi papá o me parezco a mi mamá? En realidad me parecían los dos, porque ellos habían llegado a ser muy parecidos el uno con el otro. Y suele pasar en las parejas que conviven, que se aman, que están mucho juntos, y sobre todo si se aman, porque cuando uno ama, uno admira, uno está pendiente del ser que ama, le observa cada detalle, cada forma de expresarse, de mirar, y vos podés ver verdaderamente, mi amado, la sonrisa de una mujer en los ojos de su amado. Yo lo he visto, eso se ve. Por eso digo, el amor es una fuerza transformadora. Nos vamos pareciendo cada día a aquel a quien amamos. Y esa es la meta, para vos, para mí. Tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, la plenitud de Jesucristo. A ese punto tenemos que llegar y es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Por eso la pregunta recurrente para vos y para mí hoy, de parte de Jesús, es: ¿me amas? ¿Me amas más que estos o me amas como todos? ¿Me amas en realidad? Solo vos podés responderle a Jesús la pregunta. Solo yo puedo responderle por mi parte. Quisiera que esta palabra se grabe en tu corazón, pero no como una perlita más, sino que de verdad puedas, mi amado, mi amada, ponerte a pensar de corazón si todo lo que haces lo genera el amor por Jesús, o tal vez no. Dios bendiga tu vida y por supuesto nos volvemos a encontrar muy pronto en la próxima perlita.